¡Hola! Bienvenidos a Acción en Verde, nuevo vídeo, nuevo tema y esta semana hablamos sobre la implicación del aumento de la temperatura global de 1,5 a 2 y 3 grados. Tras el último informe del IPCC, este tema está en boca de todo el mundo y aquí en Acción en Verde pues vamos a explicarlo. Así que si te gustan los vídeos de Acción en Verde, te invito a que des like y te suscribas y ahora sí, ¡dentro vídeo! Y es que el aumento de las temperaturas es un hecho. A muchas personas cuando les hablan de 1,5 o 2 grados, a veces cuesta entender la magnitud de lo que comporta y también en qué episodio temporal. En el anterior vídeo yo os expliqué qué era el crédito de carbono y hablábamos justamente de cuántos años faltaban para que aumentase la temperatura 1,2. Si no lo has visto, pues yo te invito a verlo. En este vídeo lo que queremos ver es, tras el último informe del IPCC, normalmente muy ignorados, pero esta vez con un poquito más, porque al fin y al cabo más presente en los medios de comunicación, porque cada vez se acercan más estas fechas, lo que queríamos explicar pues, en este vídeo era cuál es la realidad, cuál es la fotografía, cuál va a ser nuestra realidad dentro de 6 años cuando aumente la temperatura 1,5 al ritmo actual y cómo va a ser nuestra realidad a 24 años si alcanzamos los 2 grados de temperatura. Y es que tenemos que tener una cosa clara. El aumento de temperatura es como cuando alguien está enfermo y miras en el termómetro. No te sientes igual cuando estás a 37 que a 37,5, ni te sientes igual a 38 ni a 38,9. Pues pasa un poco igual con la temperatura de la Tierra. Esa temperatura, ese termómetro es vital para muchos parámetros. Pero entendamos una cosa, si superamos los 4 grados, si superamos en concreto el 4,5, no habrá vida silvestre posible en la Tierra. Por tanto, ya veis el límite enorme que hay aquí. Pero en aquí pues lo vamos a estructurar para entender su dimensión de lo que comporta en 4 grandes áreas. Primero hablaremos del agua, luego pasaremos a hablar de los alimentos, luego miraremos biodiversidad y ecosistemas y acabaremos con las olas de calor extremo. Y empecemos por el agua. ¿Y por qué el agua? Porque al fin y al cabo el agua es la base de la vida. Toda la historia de la civilización humana se ha basado en ubicarse en lugares donde hubiese agua dulce disponible. ¿Qué es lo que pasa? Pues el cambio climático pues altera el patrón de las lluvias, aumenta los episodios de sequía y hace que algo tan vital como el agua, el acceso al agua, se vea realmente amenazado. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de 6 años, al ritmo actual, cuando aumente la temperatura a 1,5, porque vamos a llegar a 1,5, ¿qué es lo que sucede? Que más de 350 millones de personas, es decir, lo equivalente a la población de Estados Unidos, se encontrarán en lugares con sequía y con falta de acceso de agua. Pero es que a 2 grados lo que es 38% peor. Más de 400 millones de personas, es decir, todo el equivalente a la población de la Unión Europea, se encontrarán en lugares donde habrá falta de acceso de agua. No solo esto, hace ya mucho tiempo que vimos de la fundición de los glaciares, nuestras reservas de agua dulce. Y aquí lo que vemos es que en el Ártico en concreto, dentro de 6 años, cuando aumente la temperatura a 1,5 o antes, pero pongamos al ritmo actual a 6 años, una vez cada 100 años, todo el Ártico en verano estará fundido. Esto tiene unas implicaciones tremendas en corrientes marítimas, en climas, tiene unas implicaciones tremendas en la biodiversidad, que ahora no voy a entrar. No solo esto, si la temperatura aumenta a 2 grados, es decir, en 24 años al ritmo actual de emisiones, no será una vez cada 100 años, será una vez cada 10 años, será 10 veces peor. Pero es evidente que si se funden los polos, aumenta el nivel del mar, lo sabemos. A 1,5, es decir, a 6 años, el aumento del nivel del mar será de 40 centímetros. A 2 grados será de 46. ¿Qué comporta esto? Que a 6 años, 69 millones de personas, casi 2 veces la población de España y toda la población de Tailandia, en equivalencia, se ven afectados por las inundaciones. No solo esto, a 2 grados cuando aumente el nivel del mar a 46 centímetros, el 70% de las costas de la Tierra se ven inundadas, el 70%. Y es que además, 8 de las 10 ciudades más importantes se encuentran en costa. Estas inundaciones afectan a la salinización de los suministros de agua, la salinización de los pozos de agua dulce disponibles para que nosotros podamos beber. Pero es que afecta a la erosión de las playas. Haz estos vídeos en Sevilla y en Barcelona de qué comporta el aumento de la temperatura cuando estemos a 1,5, a 2, a 3 y veis lo que comporta de una manera muy visual este aumento de las temperaturas. Y es que ya veis que en el primer parámetro del agua, de efectos, hay muchos y transversales. Y en los alimentos también. En los alimentos a día de hoy la producción de ciertos cultivos ya se ven afectados por el aumento de temperatura 1,2.
algo que tenéis disponible en los supermercados como las uvas, el chocolate o el café, la producción de estos alimentos ya se está viendo afectada por el aumento de las temperaturas. Pero a medida que aumenta cada vez más, es evidente que se ven afectados otros cereales que son la base de la dieta humana, como es el maíz, el trigo y el arroz. A 1,5 grados es el único parámetro que veréis que se mantiene medianamente estable para el África subsahariana, para América Central y América del Sur, sudeste asiático. ¿Qué es lo que sucede? Porque a 2 grados no. Es decir, en 24 años, cuando la temperatura aumente 2 grados si no hacemos nada, como el arroz y el trigo, se encuentran afectados y de forma seria su producción ante este aumento de temperatura. Pero es que en la pesca, dentro de 6 años, cuando aumente la temperatura 1,5 millones de toneladas se pierden. ¿Por qué? Porque afectarán el siguiente parámetro, que es la biodiversidad. Pero es que a 2 grados no es 1,5, se dobla. Se pierden 3 millones de toneladas de producción de pesca fruto del aumento de la temperatura. Es que en la biodiversidad es donde ves, los efectos son, vamos a decir, bueno, ya está, apagamos el vídeo y nos vamos. ¿Por qué? Pongamos un punto para atrás. Actualmente en la Tierra, entre animales y plantas, se estiman que hayan 8 millones de especies, algunas pendientes aún de descubrir. ¿Qué es lo que pasa? Que de estos 8 millones, 1 millón se encuentra en peligro de extinción. No es poca cosa. Y con el cambio climático, pues las cosas se ponen peor. No solo esto, sino que uno de los que se consideraba los pulmones verdes, el Amazonas, un tercio, el 33%, se ve gravemente afectado. ¿Por qué? Por la tala ilegal, por los incendios, por las sequías, por la fragmentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el aumento de la temperatura hay efectos tanto en las plantas como en los insectos, como en los vertebrados y evidentemente en los ecosistemas. Empecemos por los vertebrados. En los vertebrados, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de 6 años, cuando aumente la temperatura al ritmo actual de emisiones a 1,5 grados, el 4% de los vertebrados se extinguen, desaparecen. Pero a 2 grados se dobla. El 8% de los vertebrados se extingue. No solo esto, en los insectos esto es peor. A 1,5 grados, es decir, en 6 años, el 6% de los insectos se desvanece, se esfuma, se extingue. Pero es que a 2 grados, es decir, en 24 años, no se dobla, se triplica, el 18% se extingue. Aquí, evidentemente, las plantas, ¿no? La mitad de la población de ciertas plantas, lo que vemos es que se pierde, la mitad de la población, en un 8% cuando media temperatura 1,5 grados y al 16% a 2 grados. En los arrecifes de coral la situación pues no es mejor. Es algo que ya venimos escuchando, el blanqueamiento del coral. Dentro de 6 años, entre el 70 y el 90% de los arrecifes de coral se blanquean, se extinguen por el aumento de la temperatura. Y es que a 2 grados, es decir, en 20 años, en concreto 24, veremos que el 99% de los arrecifes de coral se desvanecen. ¿Esto qué implica? Pues que hay 500 millones de personas que su método de subsistencia se basa en este ecosistema, en los arrecifes de coral, y tiene graves efectos tanto en el turismo como en la pesca, en estos sectores, el desvanecimiento de estos arrecifes. Pero en los ecosistemas está claro, ¿no? En los ecosistemas es evidente que el aumento de temperatura cambia sus características para la fauna y para la flora. En concreto, dentro de 6 años, el 7% de los ecosistemas terrestres se verán afectados, pero es que a 2 grados, es decir, en 24 años, será un 13% de los ecosistemas. En cuanto a la biodiversidad, ¿qué es lo que vemos? Que una pérdida de biodiversidad se debe a la desaparición de sus hábitats, lo cual, con el aumento de las temperaturas del 1,52, se estima que se duplicará la pérdida de hábitats o se triplicará, afectando absolutamente a todas las especies. Y en el último, el calor extremo. ¿Cómo te sientes hasta ahora? Porque es incómodo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es la realidad en la fotografía de la realidad que vamos a ver. Y en cuanto a calor extremo, estas olas de calor que ya estamos empezando a vivir, pues bueno, la cosa pues imaginar que no mejora. Si justamente el cambio climático es una forma, un eufemismo decir calentamiento global, lo que vemos es que en la población mundial sufrirá olas de calor una vez cada 5 años,
Cuando aumente la temperatura 1,5, el 14% de la población mundial, es decir, dentro de 6 años, el 14% de la población mundial sufrirá una ola de calor una vez cada 5 años. Pero es que cuando aumente a 2 grados, es decir, en 2 décadas, lo que veremos será que el 37% de la población mundial se verá afectado por una ola de calor una vez cada 5 años. Esto además, en Europa en concreto, lo que vemos es que a 1,5 grados, es decir, dentro de 6 años, el 47% de la población europea sufrirá olas de calor al año. En 6 años, el 47%. Pero es que a 2 grados, es decir, dentro de 24 años al ritmo actual, el 59% de la población de la Unión Europea sufrirá olas de calor en verano. Y en España. España no se encuentra en una situación agradable ante el cambio climático, es una de las zonas afectadas gravemente. En cuanto a las olas de calor en España, en 1,5 grados, es decir, en 6 años, el aumento de temperatura de los días de calor extremo será 3 grados adicionales a ese pico de calor. Pero es que a 2 grados, este aumento de la temperatura en los días de extremo calor, el pico, será de 4 grados más. Esto comportará que en España habrá la posibilidad, en estos episodios de calor extremo, de rozar los 50 grados de temperatura. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber en comentarios, os leo. Yo siempre te invito a que des like y te suscribas a los vídeos de Acción en Verde y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!